Hola gente, buenas noches. Les habla su amigo Alejandro Mada, generando aquí temas de interés social. Vamos a hablar temas pues que ya les había prometido. Al principio abordamos una línea temporal del cristianismo desde el nacimiento de Jesús. Abordamos temas así a grosso modo relativos a la fecha de nacimiento de Cristo, pero también abordamos una parte exegética importante sobre la cuestión de espacio temporal. Entonces, en estas cuestiones, ahí hicimos unas anotaciones respecto a que algunos diferían en cuanto a la fecha y demás, ¿no? Hoy, a mi apreciable público, voy a darles una mini cátedra muy interesante. Muy interesante porque estuve viendo unos videos de este hombre, de Alex Apologeta. Estoy viendo algunos videos de Padre del Toro también, relativo a el nacimiento de Jesús. Y pues para ello me permito citar las escrituras, primero que nada, porque es el fundamento exegético, los nuevos evangelios, cómo nace Jesús, cómo crece, cómo se desarrolla. Pero hay un autor muy interesante. Quiero invitarlos a que lo lean. Se llama Mircea Eliade. ¿Ok? Sé que el nombre puede parecer algo engañoso. Yo al principio pensé que quizás no era hombre, pero no. Es una gran persona, muy interesante. Y les quiero informar quién fue Mircea Eliade. Fue profesor de la Universidad de Bucarest, de la École des Hautes Études de París, de la Universidad de Sorbonne y de la Universidad de Chicago, donde dirigió como catedrático del Departamento de Historia de la Religión y impartió docencia durante 13 años. Escribió más de 15 ensayos y 3 obras narrativas. Se dedicó a sí mismo al periodismo en la Rumanía desde la década de 1930. Entonces, esto viene en el general de este libro de Mircea Eliade. Muy interesante. Y sobre esto voy a partir, ya que en la página de este libro, pues 387, en el capítulo 28 se aborda el nacimiento del cristianismo. Y para no leerles de forma enfadosa que los pueda aburrir, dice Padre el Toro que el nacimiento de Cristo se da por medio del sacramento de la Santísima Virgen María y que gracias a los milagros y señales que no. Entonces, la justificación de la fe católica dice que se dio bajo ciertas circunstancias, que los reyes siguieron la estrella y pues todos ya conocemos la historia, dado que quizás en algún momento hemos tenido ahí un pequeño mini contacto con la celebración del día del 6 de enero, que partiendo como punto importante en este sentido, ¿ok? Pero la pregunta real debe de subsistir en lo siguiente: ¿quién escribió esos evangelios? ¿Quién nos da testimonio? Y cuando digo testimonio me refiero a que quién es la persona que puede testificar o decir que esos acontecimientos fueron reales. Es la pregunta que siempre se han hecho especuladores, escritores, científicos, teólogos, maestros. Y pues Padre del Toro dice que la Divina Iglesia Católica, apoyada en las Divinas Escrituras, argumenta que el nacimiento de Cristo se dio bajo estas circunstancias que omito decir porque ya las mencioné. Sin embargo, bueno, en lo que respecta a esta autoría, cabe de señalar y cabe de ver que no hay registro de la época. Es decir, que en el transcurso del año 1 al 32 o 33 se haya escrito específicamente sobre el nacimiento de Cristo. Y recordemos que la tradición de los judíos, de la cábala y demás, eran tradiciones orales que se transmitían de persona a persona. Es decir, yo iba con mi vecino y le decía, oye, ¿sabes qué? Yo vi que el pato bebió agua de la fuente. Y el vecino, por medio de la testificación o testificar o dar testimonio, decía a la comunidad. Sin embargo, la tradición judía nos ha enseñado eso. Entonces, son muy pocos rollos los que se conservan en el idioma original. Y con el testimonio de Vespasiano, cuando conquista ya el emperador Nerón Jerusalén y rescata algunos manuscritos,
Pero adepto a después de la época, Vespasiano dice quién fue Jesús, su vida, su obra, su ministerio y demás cuestiones ahí teológicas que son importantes de estudiarse, pero no para el propósito del tema. Aquí la cuestión es que el primer punto que vamos a abordar es el año 1 al 33. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué surge? ¿Quién da fe de que ese periodo realmente existió el Mesías? Bueno, la pregunta y la respuesta la tenemos en los evangelios paulianos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estos evangelios del Nuevo Testamento nos explican, pues básicamente, vida, obra, misión y ministerio de Jesús hasta la posterior crucifixión, ¿no? Y lo que relatan de la resurrección como base del fundamento teológico del cristianismo. Entonces, cabe plantar quién fue, por qué nació en esa época. Y estas preguntas son muy interesantes, pero este tema lo vamos a ir abordando en 5 capítulos. 5 capítulos muy interesantes que te quiero compartir a ti. Y criticar la doctrina, esto va para ti, Padre del Toro, Alex Apologeta. Hago una crítica brutal y contundente a las fuentes materiales que tú tienes. Hago una crítica contundente y así, mira, fuerte. Porque tus bases no tienen sentido. No tienen sentido ni fundamento. Tan es así que la filosofía del cristianismo surge cuando ya mueren los apóstoles y se empieza a divulgar después del año 300 quién era Jesús, su vida, su obra y demás cosas que ya omito citar porque fueron repetidas. Pero antes, ¿qué había? ¿Qué existía? ¿Por qué? Esa es la pregunta sustancial del año 1 al 33 o 34, como algunos especialistas pues ahí como que le llaman la distorsión histórica de la convergencia exegética del tiempo. Cronos, Kairos del griego, cómo interpretarlo a la traducción actual de esos acontecimientos. ¿Va? Entonces, yo les quiero dar una pista muy interesante aquí en la página 387 que muchos a veces ignoramos. Y pues quiero leerles este párrafo. Muy interesante. Pues. Y la principal obra se centra en Juan el Bautista. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Y aquí dice lo siguiente, ¿ok? Quiero que me pongan mucha atención porque este es un punto clave. Recordemos que Juan el Bautista, pues su misión era pregonar el arrepentimiento de, ¿no? De ahí de los pecados del pueblo. Pero fue algo muy interesante. Y dice aquí lo siguiente, el historiador Flavio Josefo lo describe como un hombre honesto que exhortaba a los judíos a practicar la virtud, la justicia y la piedad. Flavio Josefo, no olviden ese nombre, por favor. Después dice, de hecho era un auténtico profeta iluminado, irascible y vehemente en abierta rebelión contra las jerarquías políticas y religiosas judías. Jefe de una secta milenarista, Juan anunciaba la inminencia del reino, pero sin reivindicar el título de Mesías. Su llamada tuvo un eco considerable entre los miles de personas que acudían de toda Palestina para recibir su bautismo. Se hallaba Jesús, originario de Nazaret de Galilea. Según la tradición cristiana, Juan reconoció en él al Mesías. Entonces, qué interesante. Ya nos encontramos con el primer contexto geopolítico de la época, que toda la región de Palestina, Juan el Bautista pues ya les había anunciado el mensaje, pero algunos estudiosos dicen que él convenientemente, por formar parte de la secta milenarista, no se autoproclamó el Mesías. ¿Por qué? Porque era delito de sedición en la antigua Roma, y el delito de sedición era equivalente al castigo con la pena de la crucifixión. Que pues hay un libro muy interesante que se llama, de un jurista mexicano, El proceso de Cristo, Ignacio Burgoa. Quienes puedan leerlo, está muy interesante. Y esto va para ti también, Alex. Lee ese libro, por favor, porque así vas a entender la visión, misión y costumbres del pueblo judío antes de que el Mesías apareciera.
o el Jesús histórico, o el Jesús estoico, o el Jesús profético, o simplemente Jesús apareciera en el marco del contexto antes de su nacimiento. Entonces, si nos remontamos a este libro del profesor Mircea Eliade y el libro El proceso de Cristo de Ignacio Burgoa, podemos entender que había en aquel tiempo en la región de Indo-Palestina, Palestina, la parte sur de Asia, la parte norte de India, pues que estaba en ocupación romana. Entonces, recordemos que los judíos tenían que cumplir con la ley. Entonces, pero aquí lo interesante es que se mezclan dos elementos. Uno que es el profético, según la tradición de la Cábala, porque antes no existía la palabra Biblia, Biblios, no. Era la Cábala, los rollos de la Torá, que decían al pueblo cómo llevar la tradición. Y la tradición señalaba pues que iba a aparecer un redentor en esas fechas. Entonces, analizando con detalle los tiempos, las fechas, nos damos cuenta pues que ya había alguna necesidad de proclamar a un Salvador. Muchas veces se nos ha enseñado de que no, es que mira, era el tiempo de Dios y se tenía que cumplir. Y dependiendo de la cosmovisión que tú lo veas, público, es válido. Pero la historia nos dice otra cosa. La arqueología, la antropología, la antropología y todas las ciencias dedicadas a estudiar los restos humanos, increíble la arquitectura, la ingeniería de aquel tiempo, hablan de que ya en las sectas judaicas internas se estaba hablando de un Salvador. Por eso cuando cita en los primeros evangelios bíblicos que el rey Herodes manda a matar a los niños, no había sido porque exclusivamente había sido una cuestión de que iban a ser el Mesías. No, era una cuestión porque ya se rumoraba en las sectas milenaristas, en las sectas judeo internas que había de aquella época, que alguien iba a aparecer, pero no se sabía quién era. Aguas, aquí hay un dato muy interesante que muchos teólogos están pasando. Tú, Alex, estás pasando este dato. Te estás olvidando de la base fundamentalista. Ahora, no importa si eres metodista, si eres católico, si eres testigo, cristiano apostólico reformado, apostólico, no sé. Hay tantas denominaciones, pero lo cierto es que el punto parte de la cuestión siguiente, que del año 1 al 33 o posteriormente 34, de la diferencia ahí, alguien tuvo que aparecer. Entonces, tenemos que hablar de este tema con la debida análisis. ¿Por qué aparece Jesús? ¿Quién lo anunció? Porque la verdad, o sea, la Biblia dice, y le pondrás a su nombre, Emanuel, y así. Pero ¿qué pasa con el contexto perdido? O sea, es como decirte yo, público, mira, todos saben que el que edita el video tiene una soda. Pero ¿por qué lo sabes? Porque alguien tuvo que anunciarlo. Y la pieza clave de todo esto fueron dos personas. Una fue Juan el Bautista, que anunció su mensaje en toda la región de Palestina, y otra las sectas milenaristas. ¡Wow! O sea, nos estamos llevando una cátedra increíble, una crítica dura a los fundamentos de la arquidiócesis teológica de los concilios vaticanos, porque de eso hablaremos después, pero en la celebración que ellos tenían al dios Saturnalia se cambió para la fecha del nacimiento de Cristo. Pero ese es otro punto que hablaremos después de la fiesta de Saturnalia, la calendarización, las fechas posfechadas del Imperio Romano a la traducción actual. Aquí lo importante que se tiene que entender es eso. ¿Cuál es el contexto que había en aquel entonces? Geopolítico, histórico, religioso. Pues que había sectas que de alguna manera querían anunciar un movimiento de rebelión sin ser acusados de sedición. Acuérdense que el pueblo judío era muy astuto y era muy brillante. Tan es así que cuando se escribieron las posteriores cartas paulianas, se empezaron a comunicar por medio de la simbología. El famoso símbolo del pez, que es el Ixoye, y otra serie de símbolos que fueron grabados en cavernas, en cuevas, ahí en lugares donde se escondían. No es de extrañarse que el pueblo judío adoptara también un sistema de encubrimiento
para anunciar a su Redentor. Y eso es lo que las escrituras no les han enseñado a estos teólogos. No les han enseñado que tuvo que haber alguien que promoviera, el primero que nada, el anunciamiento de un Mesías o Redentor. Porque, ¿cómo te vas a enterar tú de que hay un Salvador si no ha sido anunciado? Y como ya dije, Juan tuvo mucho que ver, y las sectas que había de aquel tiempo también tuvieron mucho que ver. Y quiero que me acompañes a ver otro pedazo, porque Flavio Josefo, por eso les dije que se aprendieran bien ese nombre, el que narró y dijo acerca de eso, habló en un libro muy detallado, que está en el Museo de Londres, ustedes lo pueden ver. Dice, Juan anunció que venía un hombre así, 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 con tal nombre. Pero ¿cómo sabían que era tal nombre? Hay mucho misterio, por eso le digo, esto se va a abordar en 5 capítulos. Está muy, muy interesante y me apasiona hablárselos. Miren, yo les quiero leer otro pedazo porque está muy interesante. Está muy interesante todo esto. Escuchen esto, En el año 33 o 32 de nuestra era, un joven fariseo llamado Saulo, que se había distinguido por el ardor con que perseguía a los cristianos, iba de Jerusalén a Damasco. De repente una luz, ya sabemos lo que pasó, Saulo cae y demás, ¿no? Y cuando Saulo tiene esa experiencia, pues Pablo queda ciego, Ananías lo sana según la tradición y le volvieron las fuerzas. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto? Van a decir, oye, te desviaste del tema. No, no me he desviado para nada del tema. Lo que les estoy tratando de explicar, que con la cosmovisión de conversión de Saulo pasa un fenómeno muy interesante, el nacimiento del cristianismo. ¿Por qué? Recordemos que Saulo era una persona muy estudiada, fue discípulo de Gamaliel. Los teólogos pues saben quién fue Gamaliel, su preparación, pero que también fue sanado convenientemente por Ananías. Y Ananías también tenía una cierta participación relevante dentro del judaísmo cristiano. Entonces, si agregamos estos elementos, digamos así, místicos, teológicos, religiosos y materiales, debemos entender que Pablo, ahora ya somos 3. Ahora ya somos 3 en la ecuación, gente. Somos Juan. Somos, ¿quién más? Las sectas. ¿Quién más? Flavio Josefo también habló. Y también ahora Saulo, que más tarde se llamaría Pablo. Ya tenemos no solamente 3, ya tenemos 4 elementos exponenciales que nos dicen cómo iba a aparecer el Mesías. Muy interesante, muy, muy interesante. En esta primera parte que hemos abordado, que hemos platicado, que se ha puesto muy interesante el tema. Pero en la otra parte que yo les voy a hablar de este video, vamos a hablar cuestiones arqueológicas, antropológicas, cuestiones más profundas sobre el tema del nacimiento. Porque el nacimiento no se puede limitar a un capítulo de los evangelios del Nuevo Testamento. No se puede limitar a eso. Debemos de analizar más a fondo qué nos quiere decir el que escribió la carta. Porque si yo te escribo una carta a ti, vamos a poner un ejemplo. Yo le escribo una carta a Mario. Yo le escribo una carta a Pedro. Yo le escribo una carta a José. Le escribo una carta a María. Le escribo una carta a Pepe. Le escribo una carta a Francisco. Le escribo una carta a Fernando. A quien sea, etcétera, etcétera. La persona que me está leyendo la carta sabe bajo qué circunstancias le estoy escribiendo la carta. Entonces, es lo que estamos pasando por alto. Pero en la siguiente parte del video, ya esto se pone más emocionante porque vamos a hablar una parte histórica. Y Alex, aquí te va el punto que quiero llegar. Tú cuando hablas del nacimiento de Cristo, te limitas a la cosmovisión del catolicismo. Te limitas a una visión reducida.
No digo que es pobre porque la verdad es que el catolicismo ha tenido grandes exponentes. No lo descarto, como todas las religiones han tenido sus grandes exponentes. Pero tu visión es limitada, es centrada, es pobre, carece de sustento. No tienes las bases fundamentalistas suficientes para hablar de temas muy específicos. Ahora, Padre del Toro dice, es que gracias a la divina revelación de la Virgen María fue que se dio el acontecimiento de nuestro Salvador. No, Padre del Toro, no fue así, Padre del Toro. Estás equivocado tú también. Fue la difusión de diversos actores políticos religiosos que permitieron que se diera este ¡zas! Así le digo yo, este espadazo, ¡zas! Este rompeaguas en el marco histórico de la historia. Ahora, se sonará histórico, ¿no? O sonará contradictorio, el marco histórico de la historia. No, es un parteaguas ¡zas! Brutal, brutal. En aquel tiempo ellos no lo sabían, pero el impacto que lograron hacer en el contexto, wow, fue increíble. Ahorita estamos hablando nomás de 4 actores. Flavio Josefo, ¿quién más, gente? Está Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Los milenaristas, ¿quién más? Y Juan el Bautista, tenemos 4. Y tenemos un quinto actor, Alex Apologeta y Padre del Toro. Un quinto actor que a ustedes se les ha pasado mucho por alto. Me apasiona, la verdad, o sea, no puedo estar enojado porque son temas que sí me prenden y me encanta hablarlo con el público. Yo sé que las personas pueden tener una opinión distinta a la mía, a lo mejor algunos leyeron más que yo, a lo mejor otros leyeron menos que yo, pero esto se trata. Yo quiero desafiar a esa gente que está llenándoles de veneno la cabeza a la gente de puras mentiras, ignorancia. No podemos permitir esto. Hay un quinto actor que siempre ha estado presente en los escritos de los autores post-paulianos, antepaulianos, y es el actor principal. ¿Quién cree que sea? Si contestaron lo mismo que yo estoy pensando, así es. El pueblo romano. Los romanos estuvieron en todos los romanos. En la crucifixión, en el juicio, hasta en el nacimiento. Entonces, hoy hablamos de uno nomás, de Flavio Josefo. Y les adelanté uno que se llamaba Vespasiano. Pero hay más. Yo les quiero preguntar a ustedes y se los dejo de reto para el siguiente video. ¿Saben cómo se llama el procurador que se encargó del juicio de Jesús? Se los voy a dejar de tarea. Piénselo, analícenlo, investiguenlo, porque las siguientes pláticas se van a poner muy perronas, muy interesantes. Y perdónenme por mi léxico vulgar de perrón, pero se va a poner perrón esto. Y Alex Apologeta, pues, estás en los suelos, compadre. Tú te limitas a una cosmovisión. ¿Qué te gusta? Reina Valera 1960, 1945, Biblia actual, traducción actual, la Biblia latinoamericana. ¿A qué te limitas, Alex? Hay que ver más allá para entender la historia del cristianismo. Una historia fascinante, interesante, muy nutrida de elementos, de idiomas, de latín, de hebreo, arameo, tantos idiomas que había en la época. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que se llamó Jesucristo. No, ahora sí me remito al contenido bíblico. Y llamarás a su nombre Emmanuel. Ah, caray, ¿que no se llamaba Cristo? Son cosas que vamos a ir abordando en el siguiente video. Quisiera adelantarles mucho, la verdad. Se pone muy emocionante este tema. Muy emocionante. Pero también voy a abordar en otro video los diversos nombres antes de que se adoptara el Corpus Christi, el Christis. Todo esto se va a poner muy emocionante, gente. Pero hay dos cosas muy claras en este video. Una, tuvo que haber actores que identificaran la presencia del divino Mesías, o el elegido, o el enviado, o el Cristo profético, o el Cristo histórico. Y número dos, hubo razones bastante obvias, entendibles a la época, por las cuales se tuvo que ocultar con un mensaje disfrazado quién iba a ser el Mesías.
Pero yo concluyo la primera parte de este video. Va a estar muy interesante. Y siempre lo digo, Alex, yo te reto a ti a un debate. Sin tablet, sin computadora, sin discursos elaborados, sin nada, sin papeles. Yo te reto y te sigo retando personalmente porque estoy cansado de gente como tú. Padre del Toro. Padre del Toro convenientemente hace pedazos la interpretación de la escritura y no sigue los lineamientos que San Agustín de Hipólita dejó. ¿Cómo es posible tú, Padre del Toro, que seas cura, sacerdote católico, y no sigas los criterios de interpretación que te fijan en las escuelas del dicasterio de la fe, de los seminarios mayores? México en sus seminarios mayores tiene una serie de reglas para interpretar. No, tú agarras así, es que esto es así, esto es así. A ti también te reto por igual. Sin nada, sin nada. Porque me preocupa que la comunidad cristiana o la comunidad evangélica o todo lo que termine, que tenga un símbolo de una cruz así, esté representada por exponentes que no leen ni un comino ni una letra de un libro. ¿De qué se trata esto, pues? Bueno, yo creo que ya me emocioné bastante, gente. Está muy apasionante todos los temas que voy a hablar. Y les quiero dar gracias. Les quiero dar gracias en lo personal. Gracias por tomarse su tiempo de estar viendo los videos ahí. Yo les pido el favor que se suscriban, que compartan. Esto, hay mucho que hablar. Pero yo solo sé que no sé nada. Y lo dijo un filósofo griego muy famoso. Ya saben quién fue. Y acepto sus comentarios, positivos, negativos, gente. Aquí estamos para charlar. Quizás con el tiempo luego haré un en vivo con varios especialistas de varios puntos que se hablen en el canal, pero va a ser después. Y quiero, la verdad, que todos ustedes estén ahí y me estén siguiendo. Mi mayor gusto es compartir lo que sé y lo hago con todo el amor, el corazón y con todas las ganas del mundo. Suscríbanse al canal de Alex Mada. Contenido teológico, debates y demás. Gracias.